Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos un tema fascinante que nos ayudará a entender cómo los antropólogos ven el mundo. Santiago, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hola Rosa, hola a todos. Hoy vamos a explorar los marcos teóricos que han dado forma a la antropología y cómo estos se conectan directamente con el trabajo de campo etnográfico. Básicamente, veremos cómo las preguntas que se hace un antropólogo dependen mucho de la corriente de pensamiento desde la que esté trabajando. Interesante. ¿Y qué corrientes vamos a revisar? Vamos a analizar tres perspectivas principales: el funcionalismo, el estructuralismo y el análisis simbólico. Y lo más importante, vamos a ver cómo cada una de estas teorías orienta la mirada del investigador cuando esté en el campo haciendo su trabajo. Perfecto. Empecemos entonces con el funcionalismo. ¿Qué es exactamente? El funcionalismo está asociado principalmente con Bronislaw Malinowski. Esta perspectiva ve la cultura como un sistema integrado, parecido a un organismo vivo. La idea central es que cada costumbre, cada objeto material, cada idea y creencia tiene una función específica. Nada existe por casualidad. ¿Y qué tipo de función cumplen estos elementos culturales? Satisfacen necesidades humanas. Pueden ser necesidades biológicas básicas, como alimentarse o protegerse, o necesidades sociales más complejas, como el sentido de pertenencia o el prestigio. ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo funciona esto en la práctica? Claro, Malinowski estudió el intercambio Kula entre los habitantes de las islas Trobriand. A primera vista, parecía un simple trueque de brazaletes y collares que no tenían ningún valor práctico real. Pero cuando lo analizó desde el funcionalismo, descubrió algo muy diferente: ¿Qué descubrió? que la función principal del Kula no era económica, sino social. Este intercambio mantenía alianzas políticas, establecía prestigio entre los participantes y reforzaba la cohesión social entre islas que estaban muy distantes. Cada elemento del ritual tenía un propósito muy claro: mantener el sistema social en equilibrio. El estructuralismo y las pautas subyacentes. Fascinante cómo algo que parece simple tiene tanto significado. Ahora bien, ¿cómo se diferencia el estructuralismo de esta visión funcionalista? Es una diferencia fundamental, Rosa. El estructuralismo, cuya figura central es Claude Lévi-Strauss, no se pregunta para qué sirven los elementos culturales, sino qué estructura mental los organiza. ¿Estructura mental? Explícame mejor eso. Lévi-Strauss postula que las manifestaciones culturales son productos de estructuras universales inherentes a la mente humana. Estas estructuras operan a través de oposiciones binarias: crudo versus cocido, naturaleza versus cultura, derecha versus izquierda. Son pares de opuestos que organizan nuestro pensamiento. ¿Y cómo aplican esto en la investigación? El análisis estructuralista se enfoca en identificar estas pautas recurrentes. Por ejemplo, Lévi-Strauss aplicó este método al estudio de los mitos. Encontró que, aunque los mitos de diferentes culturas parecen muy distintos en la superficie, en realidad muchos se organizan alrededor de los mismos pares de opuestos. ¿Los mitos resuelven algo con estas oposiciones? Exacto. Resuelven simbólicamente contradicciones fundamentales de la experiencia humana. Aquí lo importante no es la función del mito para la sociedad, como preguntaría un funcionalista, sino la lógica interna que revela cómo la mente humana clasifica y entiende el mundo. Ya veo. Y la tercera perspectiva, el análisis simbólico. ¿Cómo se posiciona frente a estas dos? La antropología simbólica, con autores como Clifford Geertz, propone algo diferente. Para Geertz, la cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos. La tarea del antropólogo es interpretar esos significados. ¿Interpretar? ¿No es observar o analizar? No es interpretar. Geertz definió la cultura como tramas de significación que el ser humano ha tejido y en las cuales está inmerso. El método que propuso se llama descripción densa. ¿En qué consiste la descripción densa? No basta con describir una conducta, hay que interpretar su significado en contexto. Geertz tiene un ejemplo clásico que lo ilustra perfectamente: la diferencia entre un tic nervioso y un guiño cómplice. Pero físicamente son iguales, ¿no? Exactamente, el movimiento es idéntico, pero el guiño es un acto comunicativo cargado de significado cultural que solo puede entenderse dentro de un código compartido. El análisis simbólico se ocupa precisamente de descifrar estos códigos públicos de significado. Muy claro, Santiago. Ahora, toda esta teoría está muy bien,
Pero, ¿cómo se aplica esto cuando un antropólogo está realmente en el campo trabajando? Excelente pregunta, Rosa. Todo esto se traduce a la práctica a través de la etnografía. La etnografía es una estrategia que permite construir conocimiento mediante la inmersión prolongada en un contexto cultural. ¿Y cuál es la técnica principal de la etnografía? La observación participante. El investigador no solo observa desde afuera, sino que participa en la vida cotidiana de la comunidad para comprenderla desde adentro. Es vivir la experiencia cultural mientras se estudia. ¿Hay conceptos específicos que guíen este trabajo de campo? Sí, hay dos conceptos operativos muy importantes: EMIC y ETIC. La perspectiva EMIC busca captar el punto de vista del nativo, sus categorías, sus explicaciones propias, sus significados internos. Un análisis simbólico, por ejemplo, se concentraría mucho en lo EMIC. ¿Y la perspectiva ética? La perspectiva ética es la del analista externo, que utiliza marcos teóricos para explicar